¿Qué opinión le merece la definición de Jordi Serra y Fabra, música country, rhythm and blues igual a rock and roll? En su magna obra Historia del Rock, conocí, por cierto, a Jordi Serra y Fabra hace años. No porque me falte el blues. No porque me falte el blues. Y siempre acuérdense que la primera canción que se define como rock and roll, aunque ya existían antes trabajos de músicos de los que me acuerdo ahora, pero ya existían trabajos, Rock Around the Clock, de Bill Haley y sus Cometas, fue escrito por dos escritores profesionales de música del espacio aquel que se llamaba Timpan Alley, donde había muchos, era una calle en la que había muchas oficinas donde se reunían compositores, músicos y letristas, y hacían canciones como quien hace chorizos, ¿no? De allí, por ejemplo, las mejores canciones de Navidad las escribió Judío, que es verdaderamente interesante, ¿no? Irving Berlin escribe White Christmas. Y dos de esos músicos, dos de esos duetos de compositores, letrista y músico, producen Rock Around the Clock como un foxtrot novedoso. Un foxtrot novedoso. Esta semana se cumplieron 5 años de la muerte del gran Neil Peart. Mira, no estoy consciente de eso. ¿Cómo descubrió la gran banda Rush? Sé exactamente cuándo los conocí por la impresión que me causaron, fíjate. Debe haber sido, el terremoto fue en el 85, en el 86 yo me voy a vivir a Querétaro, estoy en el 87, 88 viviendo en Querétaro, y mi conexión con el mundo es la tele por cable. En 87, calculo, hay un video de la canción Roll the Bones. Y Roll the Bones, ahora te digo de qué disco era, porque tú eres de los primeros, ¿eh? O sea, yo no estaba consciente, no estuve consciente de los primeros años de Rush. Roll the Bones es del álbum precisamente Roll the Bones, que es de 1991. Y sí. Entonces fue después incluso. Fue después, en el 91, cuando veo el video de Roll the Bones. Pues sobre todo oigo la canción y digo, esto es maravilloso. ¿Quiénes son esos tipos? Entonces empiezo a navegar. Acuérdense que es una época en la que todavía no hay internet. 1991, en el 92 yo entro a los primeros tablones a los primeros tablones electrónicos, a Spin, donde conocía a un montón de gente que siguen mis amigos hasta hoy, y que fue el prolegómeno de internet. De hecho, Spin eventualmente nos daría el primer servicio de internet que se dio en México, en 1994. Entonces, con las limitaciones que teníamos en aquella época en la que el mundo era en blanco y negro, me fui a averiguar quién era Rush. Por supuesto, cuando descubrí que eran 3, dije, no, ese sonido no puede ser de una banda de 3. No, sí se puede. Entonces son geniales. Y desde entonces soy fan. Cuando Mauricio dice que le gusta el rock celta, siento que se burla de nosotros. No. Escucha a Flogging Molly, escucha a Flatfoot 56, escucha a The Rumjacks, escucha a... ¿cómo se llama? Se me olvidan los nombres, el de los Paddy Hats. Empieza por Pogues, que son los primeros que empiezan a crear el punk celta. Escucha a Oysterband, escucha a los de Modena City Ramblers, escucha a Firkin, que son húngaros. Hay rock celta en todo el mundo de altísima calidad, pero yo soy malísimo con los nombres, ¿no? Y además tiene la característica, Blackwater County es uno de mis grupos super favoritos, de una chica que tiene una voz absolutamente angelical y que tocan temas con sus letras que muchos otros subgéneros del rock no están teniendo lo que se necesita para abordarlos. En serio. Dropkick Murphys, que es un grupo de Nueva York, en realidad solo el cantante ha estado en todas las versiones de Dropkick Murphys,
pero también él es de los que ha trabajado en contra de Trump maravillosamente.